Queridos hermanos y hermanas, hijos míos en Cristo, ¿sabéis cuál es el poder más temido por las fuerzas del mal en este mundo? No son los ejércitos, no son las tecnologías, no son los gobiernos ni las instituciones humanas, es la oración humilde, perseverante, confiada de un hijo que clama a su Padre. Porque la oración no es simplemente palabras que se lanzan al vacío, no es un mecanismo psicológico de autoconsuelo, no es una tradición folclórica que heredamos de nuestros abuelos. La oración es un encuentro real, personal, transformador con el Dios vivo. Y cuando ese encuentro ocurre en la intimidad del hogar, cuando una familia se arrodilla junta ante el Señor, las cadenas que aprisionan a las almas comienzan a romperse, las tinieblas retroceden, el mal que había construido sus fortalezas en el silencio y la división se ve expulsado por la luz de Cristo que entra por la puerta que le abrimos con nuestra súplica confiada. Hoy quiero hablaros de algo que el mundo moderno, en su arrogancia racionalista, considera superstición o fantasía. La realidad de la lucha espiritual que se libra en cada hogar, en cada familia, en cada corazón humano. Vivimos en una época que ha intentado exorcizar al diablo mediante la negación, que ha querido expulsar el mal del vocabulario intelectual como si fuera un concepto primitivo superado por la ciencia. Pero lo que hemos conseguido no es la liberación del mal, sino su proliferación silenciosa, su normalización, su infiltración en las estructuras más íntimas de la convivencia humana. Las familias se desintegran, los hogares que deberían ser santuarios de amor y vida se convierten en campos de batalla de egoísmos, resentimientos, adicciones, violencia sutil o explícita. Los niños crecen sin raíces espirituales, expuestos desde la infancia a ideologías que niegan su dignidad, que confunden su identidad, que los convierten en consumidores de placeres vacíos en lugar de personas llamadas a la plenitud del amor. Y mientras tanto, el enemigo de la naturaleza humana trabaja incansablemente, no con cuernos y tridente como en las caricaturas, sino con la mentira sofisticada, con la división calculada, con el desánimo progresivo que apaga la esperanza. Pero escuchadme bien, el mal, por poderoso que parezca, por ubicuo que se manifieste, no tiene la última palabra. Nunca la ha tenido, nunca la tendrá, porque Cristo ha vencido en la cruz y en la resurrección. El Señor Jesús ha destruido el poder del pecado y de la muerte. Ha roto las cadenas que nos mantenían cautivos, y esa victoria no es un evento del pasado que simplemente recordamos con nostalgia, sino una realidad presente, activa, disponible aquí y ahora para cada uno de vosotros, para cada familia que invoque su nombre con fe. La oración es el acceso a esa victoria, es el canal por el cual la gracia divina, el poder del Espíritu Santo, fluye hacia nuestras vidas concretas, hacia nuestros problemas reales, hacia las ataduras específicas que nos aprisionan. ¿Qué cadenas hablo? Hablo de las cadenas visibles e invisibles. Hablo de las adicciones que esclavizan la voluntad, el alcohol que destruye familias enteras, las drogas que roban el futuro a los jóvenes, la pornografía que pervierte la capacidad de amar auténticamente, las apuestas que arruinan patrimonios y dignidades. Hablo de las cadenas psicológicas, los traumas no sanados que se transmiten de generación en generación, los rencores enquistados que envenenan las relaciones, los miedos paralizantes que impiden vivir plenamente. Hablo de las cadenas espirituales, la incredulidad que cierra el corazón a Dios, el orgullo que rechaza la misericordia, la desesperación que niega toda esperanza, las prácticas ocultistas que abren puertas peligrosísimas a influencias malignas. Y sí, hablo también de las cadenas demoníacas, de esas opresiones y obsesiones que, aunque no lo creamos o no queramos verlo, son reales y actúan en la vida de muchas personas.
El hogar es el campo de batalla principal porque es el santuario principal. La familia, como he enseñado incansablemente durante mi pontificado, es la célula fundamental de la sociedad y de la Iglesia. Es en la familia donde se aprende a amar o a odiar, donde se transmite la fe o la indiferencia, donde se construye la civilización del amor o se prepara la cultura de la muerte. Por eso el enemigo concentra sus ataques contra la familia. Por eso vemos hoy un asalto sistemático, coordinado, implacable contra la institución matrimonial, contra la paternidad y la maternidad responsables, contra la educación cristiana de los hijos. Y muchas familias desorientadas, sin defensas espirituales, caen una tras otra, se desintegran, se convierten en escenarios de sufrimiento en lugar de hogares de paz. Pero aquí está la clave que quiero compartir con vosotros hoy, la verdad que el mundo necesita redescubrir con urgencia. Vuestro hogar puede convertirse en una fortaleza inexpugnable contra el mal si lo consagráis al Señor mediante la oración constante. No hablo de una oración ocasional, de un Padre Nuestro murmurado distraídamente antes de dormir. Hablo de una vida de oración familiar, de un compromiso serio, cotidiano, perseverante de buscar juntos el rostro de Dios. Cuando una familia reza unida el Santo Rosario, cuando se reúne aunque sea 10 minutos al día para leer la palabra de Dios y compartir una oración espontánea, cuando los esposos oran el uno por el otro y por sus hijos, cuando se invoca la protección de la Santísima Virgen María y de los santos ángeles, algo cambia radicalmente en la atmósfera espiritual de ese hogar. La oración no es magia, no es una fórmula automática donde introduces una petición y recibes instantáneamente lo que deseas. La oración es relación, es diálogo, es apertura a la voluntad de Dios, es transformación interior. Cuando rezamos con fe, no somos nosotros quienes manipulamos a Dios para que haga nuestra voluntad, sino que permitimos que Dios transforme nuestra voluntad para que se conforme a la suya. Y la voluntad de Dios es siempre nuestra verdadera felicidad, nuestra auténtica liberación, nuestro bien integral. Él quiere romper nuestras cadenas mucho más de lo que nosotros mismos lo queremos, porque nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe de qué esclavitudes necesitamos ser liberados. Dejadme compartir con vosotros algunos principios fundamentales para que la oración de vuestro hogar sea verdaderamente eficaz, verdaderamente liberadora. Primero, la oración debe ser humilde. El orgullo cierra las puertas a la gracia. Cuando nos acercamos a Dios con la actitud del fariseo que enumera sus méritos y exige reconocimiento, nuestra oración rebota contra el techo y no llega al cielo. Pero cuando nos acercamos como el publicano, golpeándonos el pecho y diciendo: Señor, ten piedad de mí que soy pecador, entonces la misericordia divina se derrama abundantemente sobre nosotros. La humildad es reconocer nuestra pequeñez, nuestra dependencia absoluta de Dios, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ninguna cadena puede romperse por nuestras propias fuerzas. Es la gracia de Dios la que libera, pero esa gracia solo puede entrar por la puerta de la humildad. Segundo, la oración debe ser perseverante. Jesús mismo nos enseñó la parábola de la viuda importuna que acudía constantemente al juez hasta obtener justicia. Nos dijo claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto implica insistencia, continuidad, fidelidad. Las cadenas que nos aprisionan no se formaron en un día y generalmente no se rompen en un día. Algunas liberaciones son instantáneas, milagrosas, y doy gracias a Dios por ellas. Pero la mayoría de las veces la liberación es un proceso, un camino, una lucha cotidiana donde la oración diaria es el arma indispensable. No os desaniméis si no veis resultados inmediatos. Seguid orando, seguid clamando, seguid confiando.
Dios escucha cada una de vuestras súplicas y trabaja de maneras que a menudo no percibimos hasta más tarde. Tercero, la oración debe estar unida a la conversión de vida. No podemos pretender que Dios rompa las cadenas del pecado en nuestra familia si nosotros seguimos alimentando ese pecado, si seguimos abriendo las puertas al mal con nuestras decisiones y comportamientos. La oración auténtica lleva siempre a la conversión, al cambio real de vida. Si en vuestro hogar hay prácticas que ofenden a Dios, si hay objetos relacionados con el ocultismo, con supersticiones, con idolatrías modernas, desaceos de ellos, si hay programas de televisión, contenidos de internet, músicas o entretenimientos que envenenan el alma y corrompen las conciencias, eliminadlos. Si hay relaciones o hábitos que os alejan de Dios, cortadlos. Puede parecer duro, pero Jesús fue claro: si tu ojo te hace pecar, arráncalo; si tu mano te hace pecar, córtala. No literalmente, por supuesto, sino en el sentido de tomar decisiones radicales para eliminar las ocasiones de pecado. La oración sin conversión es estéril. Cuarto, la oración debe estar arraigada en los sacramentos. Esto es fundamental, hermanos y hermanas. La Iglesia Católica nos ha dado tesoros infinitos en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la confesión. La Sagrada Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Es el encuentro real, sustancial, transformador con Cristo mismo. Cuando una familia participa junta en la Santa Misa Dominical, cuando recibe dignamente la Sagrada Comunión, está recibiendo la fuerza divina que ninguna cadena puede resistir. Y la confesión sacramental, cuánto poder liberador tiene. El sacramento de la reconciliación no es simplemente un ritual psicológico de desahogo, es el encuentro con la misericordia de Dios que perdona, que limpia, que restaura, que rompe las ataduras del pecado. Una familia que se confiesa regularmente, que vive en estado de gracia, tiene una protección espiritual incomparablemente superior a una familia que vive alejada de los sacramentos. Quinto, invocad la intercesión de la Santísima Virgen María. Esta es una enseñanza que me es especialmente querida. Mi lema papal, Totus Tus, expresa mi consagración total a María. Ella es la Madre de Dios y Madre nuestra, y su poder intercesor ante su Hijo es inmenso. El rosario es el arma espiritual más poderosa que tenemos contra el mal. No es casualidad que en Fátima, en Lourdes, en todas las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, Nuestra Señora haya insistido en la oración del rosario. Satanás tiembla ante una familia que reza el rosario unida. Esas cuentas que algunos consideran repetitivas o aburridas son en realidad golpes certeros contra las fortalezas del infierno. Cada Ave María es una invocación de la llena de gracia, de aquella que aplastó la cabeza de la serpiente. Consagrad vuestro hogar al Inmaculado Corazón de María. Rezad el rosario en familia, aunque sea un misterio al día, si no podéis más. Veréis cómo la paz de Dios comienza a reinar donde antes había conflicto. Sexto, invocad también la protección de San Miguel Arcángel y de vuestros ángeles custodios. La existencia de los ángeles no es un cuento de hadas, es una verdad de fe definida por la Iglesia. Los ángeles son seres espirituales, puros, poderosos, creados por Dios para su gloria y para nuestro servicio. Cada uno de vosotros tiene un ángel custodio asignado desde el momento de vuestra concepción hasta vuestra muerte. Y San Miguel Arcángel, el príncipe de las milicias celestiales, es el gran guerrero que en el principio venció a Lucifer y lo arrojó del cielo. La oración a San Miguel que León XIII mandó rezar después de cada misa es un escudo poderosísimo contra los ataques del maligno. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Rezad esta oración en vuestro hogar, enseñádsela a vuestros hijos.
Invocad a vuestros ángeles custodios. Ellos están ahí esperando que les pidáis ayuda, porque Dios respeta nuestra libertad y muchas veces los ángeles no intervienen simplemente porque no se lo pedimos. Séptimo, utilizad los sacramentales que la Iglesia nos ofrece con sabiduría maternal: el agua bendita, las medallas bendecidas, los crucifijos, las imágenes sagradas, el escapulario. No son amuletos mágicos ni supersticiones, son signos sensibles de realidades espirituales. Cuando un sacerdote bendice el agua, está invocando sobre ella el poder de Dios. Esa agua se convierte en un instrumento de gracia. Rociad vuestro hogar con agua bendita mientras rezáis, invocando la protección divina sobre cada habitación. Colocad un crucifijo en un lugar prominente de vuestra casa, especialmente en las habitaciones donde duermen vuestros hijos. El crucifijo no es simplemente un objeto decorativo, es la representación del acto más poderoso de la historia, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es un recordatorio constante de que somos redimidos, de que pertenecemos a Cristo. Y las imágenes sagradas, las medallas de santos, nos recuerdan que no estamos solos en esta lucha, que tenemos una nube de testigos en el cielo que interceden por nosotros, que nos acompañan, que nos alientan. Octavo, la oración debe incluir el perdón. Esta es una dimensión absolutamente crucial que muchas veces olvidamos. Jesús fue categórico: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. El rencor, el resentimiento, la falta de perdón son cadenas tremendamente poderosas. He visto familias destruidas, no por grandes tragedias externas, sino por pequeños rencores acumulados durante años, por ofensas no perdonadas, por heridas que se mantienen abiertas deliberadamente. El perdón no significa negar el daño recibido, no significa pretender que no pasó nada, no significa exponerse de nuevo al abuso. El perdón es una decisión de la voluntad, iluminada por la gracia, de renunciar a la venganza, de entregar la ofensa a Dios, de desear el bien del ofensor, aunque éste no se lo merezca. Es lo más difícil que se nos pide como cristianos, pero es también lo más liberador. Cuando perdonamos, las cadenas que nos ataban al pasado, al dolor, al odio, se rompen. Nos liberamos no solo del ofensor, sino de la prisión interior que el rencor había construido en nuestra alma. Por eso, en la oración familiar debe haber momentos en que explícitamente pidamos a Dios la gracia de perdonar. Debemos rezar por aquellos que nos han herido, por aquellos con quienes tenemos conflictos. Padres, rezad por vuestros hijos aunque os hayan decepcionado. Hijos, rezad por vuestros padres aunque hayan cometido errores. Esposos, rezad el uno por el otro, especialmente en los momentos de tensión. Hermanos, rezad unos por otros y pedidle a Dios que os ayude a perdonar como Él os ha perdonado, con misericordia infinita, sin llevar cuenta de las ofensas. Noveno, la oración familiar debe abrirse a la caridad concreta. No puede haber auténtica vida de oración en un hogar donde no hay amor práctico, servicio mutuo, generosidad hacia los necesitados. La fe sin obras está muerta, nos dice Santiago. Si vuestra oración no os hace más caritativos, más serviciales, más sensibles al sufrimiento ajeno, algo no funciona. La verdadera liberación espiritual se manifiesta en el amor concreto. Un hogar donde se reza, pero donde no hay ternura, donde se invoca a Dios, pero se maltrata al prójimo, donde se pide misericordia, pero no se practica, es un hogar donde la oración es hipocresía. Dios no puede derramar su gracia plenamente donde hay hipocresía. Pero cuando la oración se traduce en actos de caridad, en perdón concreto, en servicio humilde, en generosidad hacia los pobres, en hospitalidad hacia los necesitados, entonces el hogar se convierte verdaderamente en una iglesia doméstica, en un reflejo del amor trinitario. Décimo, la oración debe ir acompañada del ayuno.
Jesús, cuando le preguntaron por qué sus discípulos no podían expulsar cierto demonio, respondió: esta clase de demonios solo se expulsa con oración y ayuno. El ayuno no es simplemente una práctica ascética anticuada, es un ejercicio de libertad, una afirmación de que no somos esclavos de nuestros apetitos, de que podemos dominar nuestro cuerpo en lugar de ser dominados por él. Es también una forma de solidaridad con los que sufren hambre no por elección, sino por necesidad. Y es, sobre todo, una forma de intensificar la oración, de demostrar a Dios la seriedad de nuestra súplica. Cuando ayunamos, cuando renunciamos voluntariamente a algo legítimo, como la comida por amor a Dios, estamos diciéndole que lo buscamos más que al pan, que su voluntad es más importante que nuestra comodidad. No es necesario hacer ayunos extremos. La Iglesia nos pide el ayuno solo el miércoles de ceniza y el viernes santo, y la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma. Pero podemos hacer pequeños sacrificios adicionales, especialmente cuando pedimos gracias especiales, cuando rogamos por la liberación de alguna cadena particularmente difícil. Ofreced ese sacrificio unidos a Cristo crucificado y veréis cómo vuestras oraciones se hacen más poderosas. Ahora bien, quiero abordar algo que sé que está en la mente de muchos de vosotros. Quizás estáis pensando: Padre Santo, todo esto suena hermoso en teoría, pero mi situación es desesperada. Mi esposo es alcohólico y no quiere cambiar. Mi hija se ha alejado completamente de la fe y vive en pecado. Mi hogar está destruido por años de conflictos. Tengo deudas que no puedo pagar. Tengo una enfermedad que no tiene cura. ¿Cómo puede la oración romper cadenas tan pesadas, tan reales, tan dolorosas? Os entiendo. He caminado con millones de personas que sufren. He visitado hospitales, cárceles, campos de refugiados. He abrazado a madres que han perdido a sus hijos, a viudas abandonadas, a jóvenes destruidos por las drogas. Sé que el sufrimiento es real. Sé que hay situaciones humanamente imposibles. Pero precisamente por eso os digo, no perdáis la esperanza, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La oración no es una garantía de que todo se resolverá exactamente como nosotros queremos, en el momento que queremos. Dios no es un genio de la lámpara que cumple nuestros deseos, pero la oración es la garantía absoluta de que Dios está con vosotros, de que su gracia está actuando incluso cuando no la veis, de que Él está trabajando todas las cosas para vuestro bien, como promete San Pablo. He visto conversiones milagrosas de personas que parecían perdidas para siempre. He visto adictos liberados después de años de esclavitud. He visto matrimonios al borde del divorcio completamente restaurados. He visto enfermos terminales encontrar paz y sentido en su sufrimiento. He visto hogares transformados radicalmente por el poder de la oración. Pero también he visto algo igualmente importante. He visto personas que, aunque sus circunstancias externas no cambiaron, ellas mismas fueron transformadas interiormente de tal manera que pudieron vivir esas circunstancias con paz, con dignidad, con esperanza. Porque la mayor cadena que debemos romper no es siempre la circunstancia externa, sino la desesperanza interior, la amargura, la sensación de que todo está perdido. Santa Teresa de Ávila decía que Dios solo pide de nosotros determinación, determinación de seguir rezando, aunque parezca que Dios no escucha, determinación de seguir amando, aunque no seamos correspondidos, determinación de seguir creyendo, aunque todo parezca contradecir nuestra fe. Esa determinación, sostenida por la gracia que pedimos en la oración, puede transformar el infierno en cielo. Permitidme ahora compartir algo de lo que he sido testigo en mi propio ministerio pontifical. Durante mis viajes apostólicos he visitado 129 países. He conocido culturas muy diferentes, realidades sociales muy diversas, sistemas políticos muy variados. Pero en todos lados, sin excepción, he encontrado lo mismo: familias destruidas por el pecado, por la injusticia, por la pobreza material y espiritual. Y en todos lados,
sin excepción, también he encontrado familias que a pesar de vivir en circunstancias muy difíciles, irradiaban paz, alegría, esperanza. ¿Cuál era la diferencia? Invariablemente, la diferencia era la oración. Las familias que rezaban juntas permanecían juntas. Las familias que ponían a Dios en el centro resistían las tormentas que destruían a otras. Esto me lleva a una reflexión importante sobre la naturaleza del hogar cristiano. El hogar no es simplemente el lugar donde dormimos y comemos. El hogar es, o debería ser, una iglesia doméstica. Esta expresión, iglesia doméstica, no es mía. Viene del Concilio Vaticano II, pero tiene raíces en la tradición más antigua de la Iglesia. La familia cristiana es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Es donde los niños tienen su primer contacto con Dios, donde aprenden a rezar observando a sus padres, donde la fe se transmite no principalmente por palabras, sino por testimonio de vida. Cuando los padres rezan juntos, cuando bendicen a sus hijos antes de dormir, cuando dan gracias antes de las comidas, cuando hablan naturalmente de Dios en la conversación cotidiana, están evangelizando de la manera más efectiva posible. Y aquí quiero dirigirme específicamente a los padres, especialmente a los padres varones, que a veces se sienten incómodos con la expresión abierta de la fe. Padres, vosotros sois el sacerdote de vuestro hogar, no en el sentido sacramental, por supuesto, solo el sacerdote ordenado puede celebrar los sacramentos, pero en el sentido de que vosotros tenéis la responsabilidad y el privilegio de ser los líderes espirituales de vuestra familia. Cuando un padre toma la iniciativa de reunir a la familia para rezar, cuando da ejemplo de vida cristiana coherente, cuando habla abiertamente de su fe sin avergonzarse, está ejerciendo su paternidad de la manera más plena y fructífera. No delegues la educación espiritual de tus hijos únicamente a tu esposa o a la catequesis parroquial. Esas son ayudas importantes, pero tú eres insustituible. Tus hijos necesitan verte rezar, necesitan verte leer la Biblia, necesitan verte ir a misa, no como una obligación molesta, sino como un encuentro deseado con el Señor. Entonces creerán que la fe es importante, que es cosa de hombres y mujeres, no solo de mujeres y niños. Y a las madres, que tantas veces lleváis sobre vuestros hombros el peso mayor de la familia, vosotras sois el corazón del hogar. Vuestra capacidad de amar, de sacrificaros, de perdonar, de perseverar en la oración incluso cuando todo parece perdido, es un reflejo del amor materno de Dios. He hablado frecuentemente del genio femenino, de esa capacidad única que tiene la mujer de percibir la dignidad de cada persona, de custodiar la vida, de crear un ambiente de acogida y ternura. Cuando una madre reza por sus hijos, está ejerciendo el poder más grande del universo. La intercesión de una madre creyente puede salvar un alma del infierno. No subestiméis nunca el poder de vuestras oraciones. Rezad por vuestros hijos constantemente, especialmente por aquellos que se han alejado. Rezad con la confianza de Santa Mónica, que lloró y rezó por su hijo Agustín durante años, hasta verlo convertirse en uno de los más grandes santos de la Iglesia. No tengáis miedo de la oración. No es aburrida cuando es auténtica. No es una carga cuando se hace con amor. Es un encuentro personal con el Creador del universo que os ama infinitamente, que conoce cada cabello de vuestra cabeza, que tiene planes maravillosos para vuestra vida. Dadle una oportunidad. Intentad rezar, aunque sea 5 minutos al día, con sinceridad total. Decidle a Dios lo que realmente sentís, vuestras dudas, vuestros miedos, vuestras rabias incluso. Él puede con todo, y poco a poco descubriréis que esos momentos de oración se convierten en lo mejor de vuestro día, en el ancla que os sostiene cuando todo lo demás tambalea.